No estaba buscando infraestructura oculta cuando empecé esto, estaba investigando arquitectura militar. La geometría de los fuertes en forma de estrella siempre me ha interesado desde un punto de vista puramente estructural. Cómo los fuertes angulares eliminan las zonas muertas y cómo los muros puntiagudos desvían los proyectiles en lugar de absorberlos. Lógica defensiva estándar. Acepté la explicación estándar de la misma manera que aceptas que los semáforos son rojos y verdes porque alguien lo decidió una vez. Y nadie lo cambió. No cuestionas la premisa, simplemente la atraviesas. Luego comencé a medir no los muros, sino los ángulos, específicamente los ángulos interiores de los fuertes, los vértices, y lo que encontré no encaja en absoluto con la explicación defensiva. La geometría no está optimizada para desviar proyectiles, está optimizada para algo completamente diferente. Algo que apunta hacia abajo, hacia el interior de la Tierra, debajo de la propia estructura. Cuando vi eso, la explicación estándar no solo se debilitó, sino que se derrumbó por completo. Creo que he entendido que realmente son estas estructuras, deben ser reconstruidas desde cero. Hay más de 2000 fuertes en forma de estrella documentados en este planeta. Algunas estimaciones sitúan la cifra significativamente más alta. Cuando incluyes ejemplos parcialmente destruidos, aquellos enterrados bajo construcciones posteriores y aquellos considerados formaciones naturales porque la geometría se ha erosionado con el tiempo, aparecen en todos los continentes habitados: América del Norte, América del Sur, Europa, África, Asia, Australia, construidos a lo largo de diferentes siglos, atribuidos a diferentes culturas, supuestamente construidos para diferentes propósitos militares regionales, pero la geometría es funcionalmente idéntica. Los ángulos de los fuertes coinciden, las proporciones coinciden, la relación entre los puntos exteriores y el patio central coincide con una precisión que no debería existir. Si estas estructuras fueron diseñadas de forma independiente por civilizaciones no relacionadas resolviendo problemas militares locales, los historiadores militares explican esto como ingeniería convergente. La misma lógica aplicada al mismo problema produce la misma solución. Esa explicación sería satisfactoria si las estructuras realmente resolvieran un problema militar, pero no es así, y una vez que observas las ubicaciones, la narrativa defensiva comienza a desmoronarse antes de llegar a la evidencia subterránea. Los fuertes en forma de estrella no están construidos en terrenos elevados. Esto es lo primero que debería hacer que la gente se detenga. Las estructuras defensivas militares a lo largo de la historia siempre han ocupado posiciones elevadas. La ventaja del terreno alto no es una teoría, sino un principio fundamental de las fortificaciones, tanto anteriores como posteriores a la era de la artillería. Mantienes la posición elevada, controlas las líneas de visión, obligas al atacante a cargar cuesta arriba. Toda tradición militar en cada continente entiende esto. Sin embargo, los fuertes en forma de estrella, con una consistencia asombrosa, se colocan en terrenos llanos, en llanuras costeras, en confluencias de ríos, en valles, posiciones indefendibles según los estándares militares convencionales, posiciones que un ingeniero militar competente rechazaría en una tarde. La respuesta oficial a esto es que los fuertes en forma de estrella son estructuras de transición diseñadas para el periodo en que la artillería cambió el cálculo de la guerra de asedio, cuando la altura era menos importante que la geometría de los muros. Pero esta explicación solo aborda el diseño de los muros. No explica la ubicación ni por qué construirías una estructura defensiva con mucho trabajo en una posición que el enemigo podría dominar con un mínimo esfuerzo. No explica por qué la ubicación coincide consistentemente con algo completamente diferente, algo que no tiene nada que ver con la estrategia militar. Las ubicaciones coinciden con mapas de corrientes telúricas. Las corrientes telúricas son reales. Están documentadas, son corrientes eléctricas naturales que se mueven a través de la corteza y la superficie de la Tierra. Son generadas por la interacción entre el campo magnético del planeta y la radiación solar, amplificadas por estructuras geológicas, niveles freáticos y depósitos minerales subterráneos. Los científicos del siglo XIX no solo teorizaron sobre ellas, las midieron y cartografiaron. En las décadas de 1870 y 1880 publicaron estudios clave que demostraban que estas corrientes podían aprovecharse como fuente de energía útil. La investigación no desapareció por ser incorrecta, desapareció de las discusiones principales. Al mismo tiempo desaparecieron otras cosas, a las que volveré más tarde. Cuando superpones las concentraciones registradas de corrientes geomagnéticas en el mapa global de distribución de las fortalezas en forma de estrella, la correlación no es aleatoria, es sistemática.
Una fortaleza tras otra se encuentra directamente sobre ellas. Sobre o muy cerca de las áreas con las corrientes geomagnéticas más fuertes en la región correspondiente se encuentra el castillo de San Marcos en San Agustín, Florida. El fuerte Jefferson en Dry Tortugas también está en una posición similar. Las fortificaciones de La Valeta en Malta también están en una posición similar. El fuerte Joux en Francia, las fortificaciones venecianas esparcidas por el Mediterráneo oriental y el fuerte Bourtange en los Países Bajos también están en una posición similar. Cada uno fue colocado no para dominar militarmente el área circundante, sino para estar cerca de estructuras geológicas específicas debajo de ellos. Debajo de ellos, y aquí es donde la evidencia subterránea ya no es teoría, las excavaciones bajo las fortalezas en forma de estrella han ocurrido durante siglos, principalmente por razones mundanas: trabajos de restauración, gestión del agua, evaluaciones estructurales, curiosidad arqueológica. Los hallazgos están documentados individualmente en registros históricos regionales, casi nunca se discuten de manera integral. Cuando los reúnes, describen algo notable: vastos sistemas subterráneos que preceden a las estructuras sobre el suelo en la mayoría de los casos examinados. No son depósitos de municiones, ni almacenes de pólvora, ni los simples túneles que los historiadores militares reconocen y explican superficialmente. Estas habitaciones son cámaras subterráneas de múltiples niveles, arquitectónicamente sofisticadas, sin ninguna función militar que alguien esté dispuesto a proponer oficialmente. En los cimientos del fuerte Monroe en Virginia, las excavaciones en la década de 1930 descubrieron cámaras inferiores. Estas cámaras son anteriores al fuerte del siglo XIX, en unos 100 a 200 años. Las cámaras estaban vacías, su función no está registrada. Los documentos fueron archivados y la investigación terminó. En las fortificaciones venecianas de Palmanova en Italia, una fortaleza en forma de estrella considerada uno de los ejemplos geométricamente perfectos. En Europa, los estudios de radar de penetración terrestre realizados a principios de la década de 2000 identificaron vastas estructuras subterráneas que no aparecen en ningún registro arquitectónico oficial. Cuando los investigadores solicitaron acceso para una excavación real, se les negó el acceso y se dieron razones administrativas. En el fuerte Bourtange, en los Países Bajos, los lugareños han descrito pasajes subterráneos desde el siglo XVIII. Los registros oficiales reconocen su existencia, pero los describen como simples rutas de escape. Las dimensiones registradas en la documentación original no coinciden con las rutas de escape, coinciden con salas. El mismo patrón aparece en Malta, las Islas Canarias, en fortificaciones en forma de estrella a lo largo de la costa norte de la India, reconocidas, clasificadas, no investigadas más a fondo. Lo que hay bajo tierra continuamente se sugiere a sí mismo, y los registros oficiales continuamente cambian de tema. Hablemos de lo que tiene significado económico aquí, porque aquí es donde la historia revisionista no solo se vuelve fascinante, sino necesaria. La economía energética del siglo XIX se construyó sobre la escasez: carbón, vapor. Había infraestructura para transportar carbón desde donde se extraía hasta donde se necesitaba energía. La revolución industrial no fue solo una transformación tecnológica, fue una estructura económica, fue un sistema de propiedad, extracción, transporte y venta que creó algunas de las mayores fortunas privadas en la historia de la humanidad. Los ferrocarriles de Vanderbilt no eran únicos, en relación con el carbón son inseparables de él. El Standard Oil de Rockefeller no competía con el carbón, estaba expandiendo el mismo modelo a los combustibles líquidos. El acero de Carnegie no está separado de la economía energética, es la infraestructura física de esa economía endurecida. Este sistema requiere una cosa por encima de todo. Para funcionar requiere que la energía sea escasa, requiere que la energía no pueda producirse localmente, libremente desde el suelo bajo tus pies. Toda la estructura del capitalismo industrial del siglo XIX y principios del XX, con sus masas de riqueza, redes ferroviarias y estructuras bancarias construidas sobre ella, no existe nada de eso. En ese mundo, las comunidades podrían extraer energía utilizable de las corrientes geomagnéticas a través de una infraestructura adecuadamente diseñada enterrada en el suelo, no solo Rockefeller, no solo Carnegie. Todo el sistema de control financiero construido en ese periodo requería escasez de energía, como una presa necesita agua. Elimina la escasez y la presa se vuelve inútil de la noche a la mañana. Este no es un argumento económico marginal. Los economistas que estudian la transición de la economía preindustrial a la industrial han documentado durante mucho tiempo la represión deliberada de modelos energéticos descentralizados en favor de modelos extractivos centralizados. Lo que rara vez cuestionan es si los modelos descentralizados reprimidos fueron reprimidos porque fracasaron
fracasaron o porque funcionaron. El momento de la represión difícilmente puede explicarse como una coincidencia. La literatura científica seria sobre las corrientes geomagnéticas como fuente de energía alcanzó su punto máximo entre 1870 y 1895. Los experimentos de Tesla sobre la conductividad terrestre y aquellos que van mucho más allá de lo que su biografía oficial suele describir ocurrieron en ese mismo periodo. La investigación electromagnética temprana, que sugería que las estructuras de puesta a tierra a gran escala podrían actuar como amplificadores de corriente y nodos de distribución, se publicó en revistas pequeñas. Fue rechazada por las grandes revistas. Después de aproximadamente 1910, esta investigación no perdió interés gradualmente, se detuvo. Los investigadores en este campo no se jubilaron tranquilamente, su financiación desapareció, sus puestos universitarios se volvieron insostenibles. La literatura anterior fue reclasificada silenciosamente de técnica a especulativa. La forma en que el Instituto Smithsonian manejó la investigación sobre energía preindustrial durante este periodo merece una investigación propia. Varios investigadores que publicaron sobre el sistema de energía de corriente terrestre enviaron sus hallazgos a esta institución entre 1890 y 1915. Los envíos fueron registrados, pero las respuestas no. La investigación no fue debatida, ni rechazada, ni publicada. Fue recibido y nunca más se supo. Esta es la misma institución que gestionó la desaparición de informes sobre esqueletos gigantes del mismo periodo. El mismo silencio, el mismo vacío administrativo donde debería haber habido indagación científica. Y esto nos devuelve a las fortalezas en forma de estrella. Si estas estructuras no son principalmente militares, si su ubicación corresponde a concentraciones de corrientes geomagnéticas, si las cámaras subterráneas debajo de ellas son reales pero no documentadas, si la economía, el sistema que surgió en el siglo XIX requería la represión exacta del tipo de energía de corriente terrestre descentralizada que estas estructuras podrían haber proporcionado. Entonces, ¿qué estamos viendo realmente? Es probable que estemos viendo infraestructura, no fortificaciones. Infraestructura para un sistema energético anterior distribuido por todo el planeta en lugares de máxima conductividad geológica. Diseñado para extraer algo que la economía energética del siglo XIX no podía permitirse extraer. Construido antes de la transición industrial, reutilizado o abandonado durante ella, explicado como obra militar. Porque la obra militar era la única categoría de arquitectura a gran escala de ese periodo. Eso no nos obliga a hacernos preguntas incómodas sobre quién lo construyó, por qué y qué estaban alimentando. La pregunta incómoda es esta. Si las comunidades de todo el planeta tuvieran acceso a energía descentralizada desde fuentes terrestres en el periodo preindustrial, ¿para qué la habrían utilizado? ¿Cómo se vería una civilización que no necesita suministros de combustible centralizados? ¿Cómo se vería la gobernanza cuando la energía no puede ser poseída y vendida? ¿Cómo se vería la economía cuando la escasez fundamental sobre la que se construyó todo el capitalismo industrial simplemente no existe? No lo sabemos, porque se nos ha dado una historia diferente. Una historia donde esta infraestructura siempre fue militar, donde las cámaras subterráneas servían funciones administrativas, donde la investigación de corrientes geomagnéticas era pseudociencia, donde el momento de su represión y el momento de la mayor acumulación de riqueza privada en la historia humana no están relacionados, las fortalezas siguen ahí. Miles de ellos siguen siendo geométricamente perfectos, todavía sobre las mismas estructuras geológicas. Las cavidades debajo de ellos todavía están registradas en archivos fragmentados que nadie ha reunido en una imagen coherente. Los ángulos de las fortalezas siguen apuntando hacia abajo, todavía señalando algo hacia cualquier cosa bajo los cimientos. Siguen haciendo geométricamente lo que ningún propósito militar requiere. Sigo volviendo a esos ángulos, su precisión. No se logra esta precisión solo por decoración. No se mantiene esta precisión en 2000 estructuras en 6 continentes solo por estética. Precisión a esta escala, esta consistencia, esta distribución geográfica significa función. Eso significa que alguien entendió algo sobre lo que estas estructuras están haciendo y las construyó para que funcionaran correctamente. Construyeron miles y colocaron cada una sobre un terreno que la explicación militar no puede explicar. La historia económica que heredamos nos dice que la escasez de energía es natural. El carbón y el petróleo se descubrieron justo a tiempo para alimentar una revolución industrial que estaba esperando ocurrir. Las personas que construyeron su riqueza basada en esa escasez simplemente estaban en el momento y lugar correctos.
La fortaleza en forma de estrella sugiere otra historia, una donde la escasez no es natural, sino creada, donde algo estaba funcionando. Ha sido reemplazado sistemáticamente por algo que se puede poseer y donde la evidencia de lo que había antes ha sido reclasificada, desfinanciada, enterrada bajo el silencio administrativo y dejado erguido a la vista en todos los continentes del planeta, etiquetado como arquitectura militar, explicado como defensa y nunca en ningún caso considerado en su conjunto. Los ángulos apuntan hacia abajo, siempre apuntan hacia abajo, solo decidimos creer que están apuntando al enemigo.